Bienvenidos a Fragmentos del Tiempo, donde la ciencia desentierra nuestra historia. En este análisis a fondo nos embarcamos en un viaje bastante fascinante, la verdad. Nuestra misión de hoy es viajar a la antigua ciudad de Urso. Lo que hoy conocemos como Osuna, en el corazón de Andalucía. Exacto. Vamos a intentar resolver un verdadero rompecabezas de piedra que lleva más de 2000 años esperando ser descifrado. Y para lograrlo nos vamos a apoyar en 3 artículos académicos extraordinarios para quienes nos escuchan hoy. 3 piezas clave, sí. El primero es La escultura en piedra de la antigua Osuna. Algunas reflexiones sobre los relieves ibéricos, de Teresa Chapa Brunet. El segundo, Los relieves de Osuna y la génesis de la estatuaria ibérica, de Ramón Corzo Sánchez. Y para rematar, exploraremos agua y arte en la Urso-romana, a propósito de una estatua fuente procedente de Osuna, Sevilla, de María Luisa Loza Azuaga. A través de estos textos vamos a explorar guerreros envueltos en misterio, figuras que durante décadas han parecido acróbatas imposibles y una influencia secreta de la mitología griega oculta en el arte local. Sí, y veremos cómo la arqueología, no es una ciencia exacta de verdades absolutas. Es una disciplina donde se lee, se interpreta y muchas veces se debate acaloradamente sobre las mismas pistas dejadas en el pasado. Totalmente. Y es un terreno verdaderamente apasionante. Porque si algo nos enseñan estos hallazgos es que las piedras no siempre cuentan la historia que aparentan a simple vista. A veces un enorme bloque tallado esconde secretos de conquistas brutales, de modas urbanas cambiantes y sobre todo de decisiones casi desesperadas de artistas que tenían que apañárselas con el material que tenían a mano. Claro, el contexto puro y duro. Eso es. Así que preparémonos porque la intrahistoria de estos relieves está llena de giros de guión inesperados. Vale, vamos a desglosar esto desde el principio. Para que nuestra audiencia se sitúe, imaginemos el escenario con todo lujo de detalles. Año 1903. 2 arqueólogos franceses, Arthur Engel y Pierre Paris, están excavando bajo el sol implacable de Osuna. En una zona conocida como el Garrotal de Postigo, sí. Justo ahí. Y de pronto, entre la tierra y el polvo, empiezan a sacar a la luz una cantidad absolutamente asombrosa de relieves de piedra. Pero no son piedras cualquiera, hablamos de una calidad impresionante. De primerísimo nivel. Relieves que muestran a guerreros en pleno combate, jóvenes tocando instrumentos musicales, mujeres sosteniendo copas con una solemnidad casi religiosa. Y claro, durante más de un siglo, la teoría clásica, esa que nadie se atrevía a cuestionar, afirmaba que estas magníficas obras de arte habían sido destruidas sin piedad y utilizadas como vulgar escombro. Como material de derribo, vaya. Eso es. Se pensaba que sirvieron como material de relleno para construir a toda prisa una gran muralla defensiva en el año 45 a.C. Exacto. Y el contexto histórico de ese año 45 a.C. es clave para entender por qué esa teoría encajaba tan bien. Era el momento de la temible batalla de Munda, donde Julio César se enfrentaba a los hijos de Pompeyo. Y la ciudad de Urso era un bastión pompeyano. Claro, estaban en el bando perdedor. Totalmente. Así que la idea de que los habitantes, aterrorizados ante la inminente llegada de las tropas de César, decidieran desmontar sus propios monumentos sagrados para fortificar la ciudad, tenía todo el sentido del mundo. Daba el pego. Sonaba una historia épica de pura supervivencia. Pero claro, la arqueología moderna siempre tiene la última palabra. Y es aquí donde entra el primer artículo que manejamos hoy. Lo fascinante aquí es que las pruebas arqueológicas más recientes, analizadas minuciosamente por Teresa Chapa Brunet, nos revelan que esta creencia de la muralla apresurada, tan arraigada durante 100 años, es en realidad errónea. ¿Errónea del todo? Del todo. Y la clave para desmontar el mito no estaba en una nueva excavación, sino oculta en un documento que pasó completamente desapercibido en los archivos. Un croquis inédito de aquella mismísima excavación francesa de 1903. Ah, un papel olvidado. Sí, conservado acumulando polvo en los fondos del Instituto de Francia. Ese simple dibujo a mano alzada demuestra que los relieves no estaban empotrados en el gran muro principal de la fortificación, como se daba por hecho,
sino que fueron hallados formando parte de muros en estancias interiores. O sea, en estructuras secundarias que corrían paralelas a la Gran Muralla. Exactamente. Es decir, no los tiraron como grava para tapar agujeros ante la llegada de las legiones romanas. Es como si hubieran construido habitaciones, compartimentos enteros o estancias de guardia detrás del muro principal, usando estas piedras talladas de forma muy estructurada. Sí, sí. Pero leyendo a Chapa Brunet, hay un detalle físico en las propias esculturas que lo cambia absolutamente todo y nos permite deducir la verdadera intención detrás de estos muros. Efectivamente, y es un detalle crucial en el que cualquier forense histórico se fijaría rápidamente: el estado de conservación. Hay que entender cómo funcionaba la mentalidad en el mundo ibérico antiguo. Ujú. Cuando una ciudad era conquistada o cuando un linaje aristocrático caía en desgracia frente a un rival, lo primero que hacían los vencedores al destruir un monumento era ensañarse con los rostros. Destrozaban las cabezas. Destrozaban las cabezas de las estatuas, sí. Era una forma ritual de borrar la identidad, de aplicar una especie de aniquilación de la memoria del enemigo. Tenemos el ejemplo clásico del impresionante conjunto de Cerrillo Blanco en Porcuna. ¡Qué maravilla de sitio! Pues allí las figuras fueron decapitadas y mutiladas violentamente antes de ser enterradas. Sin embargo, y esto es lo extraordinario del caso de Osuna, las figuras de estos relieves conservan sus cabezas intactas. Tienen hasta los rasgos faciales perfectos. Y claro, si nos ponemos a atar cabos, esto nos da una perspectiva completamente distinta. No estamos ante un acto de vandalismo ciego de un ejército invasor. Tiene una cara esculpida o no. El hecho de que las figuras estén en tan buen estado, sin mutilaciones intencionadas, sugiere algo mucho más calculado. Sugiere que estas piezas fueron cuidadosamente desmontadas e integradas en esos muros interiores precisamente para ocultarlas. Como si quisieran crear una cámara acorazada de piedra. Eso es, una cámara acorazada para protegerlas de una destrucción inminente. Quienes las colocaron allí sabían perfectamente lo que tenían entre manos. Así es, todo apunta a una ocultación deliberada. Sabían el inmenso valor, ya no solo artístico, sino simbólico e identitario, de lo que estaban guardando. Querían preservar la memoria de sus antepasados. Ya. Y esto nos lleva inevitablemente a mirar las esculturas en sí mismas con otros ojos, porque cuando te fijas en los detalles que representan, te das cuenta de que son un cóctel cultural increíble, un testimonio de un mundo que estaba cambiando a la fuerza. Totalmente. Quiero invitar a los oyentes a visualizar mentalmente el primer gran bloque de hallazgos, el llamado conjunto ibérico. Pensemos en grandes e imponentes sillares de piedra, algunos de los cuales hacían esquina en lo que debió ser un monumento monumental deslumbrante. En un lado, vemos a guerreros combatiendo con una tensión brutal. El escultor captó el movimiento exacto. Uno ataca con furia echando el brazo hacia atrás, listo para descargar el golpe. Y el otro se encoge. Sí, se encoge y se protege alzando su escudo, asomando apenas los ojos por encima del borde. Es casi cinematográfico. En otro bloque tenemos una escena radicalmente distinta. La Auletriz, una joven tocando con maestría una flauta doble. La conocida como diaulos. Eso es. También aparece un personaje muy solemne, envuelto de arriba a abajo en una capa pesada, y unas damas con ropajes riquísimos que portan con mucho cuidado unos vasos caliciformes, similares a grandes cálices. Visualmente, el nivel de detalle es para quedarse horas mirándolo. Y al analizar esos detalles surge una paradoja cronológica brillante que Chapa Brunet destaca magistralmente. Por su contexto arqueológico y por ciertos elementos técnicos, sabemos que estos relieves están datados en plena época romana, concretamente entre mediados del siglo III y finales del segundo a.C. Ya estaban bajo el radar de Roma. La península ibérica ya estaba bajo el control y la influencia aplastante de Roma, sí. Sin embargo, los personajes tallados visten con una fidelidad casi absoluta a la tradición ibérica más antigua y pura. Es un choque cultural literalmente tallado en piedra. Es fascinante. Es decir, llevan la moda, los adornos y las costumbres de sus tatarabuelos, pero respirando el aire de una ciudad que ya rinde cuentas a la República Romana. Justo eso. Y el detalle más revelador, donde esa tensión entre lo viejo y lo nuevo se hace evidente, está en el armamento. Los investigadores notaron rápidamente que estos guerreros empuñan herramientas de guerra innovadoras que fueron traídas e introducidas por los romanos. Ojo a esto. Por ejemplo, usan el gran escudo ovalado, el imponente scutum, que cubría casi todo el cuerpo del legionario. Y llevan también la temible espada recta, el gladius hispaniensis, diseñada para ensartar al enemigo. Lepal en distancias cortas.
Sin embargo, y aquí viene lo brillante, al mismo tiempo siguen empuñando en otras escenas la falcata, esa espada curva tradicional ibérica tan mortífera y personal. Y por si fuera poco, visten unas cintas cruzadas al pecho que son un distintivo de rango puramente indígena, algo que un soldado romano jamás llevaría. Resulta chocante cuando lo analizas en conjunto. Para que nuestra audiencia se haga una imagen mental, clara y moderna, esto es como si alguien hoy en día decidiera vestirse con el traje regional de su pueblo de hace 2 siglos. Con toda la parafernalia. Con las polainas, el chaleco y toda la solemnidad del mundo, pero llevara en la muñeca un reloj inteligente de última generación para medir sus pulsaciones. Es una mezcla fabulosa de conservación de la propia identidad, un grito de seguimos siendo quienes somos, pero siendo pragmáticos, Sí, sin renunciar a la tecnología punta del momento. que en este caso es tecnología de matar, pura innovación militar romana. Esa dualidad nos habla a gritos de una sociedad en plena transición, una comunidad que se ve forzada a aceptar la innovación romana para poder sobrevivir en el campo de batalla, pero que en el fondo de su corazón y en sus representaciones de poder se aferra desesperadamente a sus símbolos de estatus y prestigio ibéricos. Claro, demuestran que están actualizados para la guerra, sí, pero su alma sigue siendo profundamente indígena. Y aquí es donde la trama se pone realmente interesante. Porque en el mundo académico no todos ven exactamente lo mismo al mirar estas mismas piedras. Y aquí damos un giro y entramos de lleno en la perspectiva del segundo autor de nuestro análisis, Ramón Corzo Sánchez. Una perspectiva rompedora. Corzo aparta un poco la mirada de ese primer grupo de espadas curvas y flautas dobles y se centra en otro conjunto de guerreros aparecido en Osuna. Estos guerreros llevan un armamento muy distinto, escudos redondos y pequeños, las llamadas caetras, y visten túnicas cortas muy ceñidas. ¿Sí? Y Corzo, al observarlos, no ve un aferramiento a la tradición ibérica. Ve algo completamente distinto, algo que viene de mucho más lejos. Influencias directas de la antigua Grecia. Es un enfoque muy audaz que rompe muchos esquemas previos. Corzo Sánchez se dedica a analizar la pura composición geométrica de las figuras, cómo interactúan los cuerpos entre sí dentro del marco de la piedra, y encuentra unos paralelismos asombrosos con el arte griego monumental. Es que es fortísimo. Concretamente, traza una línea directa entre las posturas de estos guerreros de Osuna con la famosísima gigantomaquia, la mítica batalla entre los dioses olímpicos y los gigantes, que está esculpida en el friso del tesoro de los Ifnimos, nada menos que en el célebre santuario de Delfos, en Grecia. Palabras mayores. Corzo ve en la forma concreta de caer de los guerreros ibéricos, en la manera en que flexionan el torso y cruzan sus piernas con las de los atacantes que los superan, un eco directo de esos modelos clásicos mediterráneos. Y todo este análisis de las posturas corporales nos lleva de cabeza al gran clímax de este debate arqueológico, el famoso y enigmático misterio del acróbata o saltimbanqui. Ah, el acróbata, mi parte favorita. Pensemos en un bloque de piedra muy particular de este yacimiento. Durante más de un siglo, desde los tiempos de los descubridores Engel y Paris, e incluso en la interpretación respaldada por Teresa Chapa Brunet, este bloque en concreto se ha expuesto en las salas de los museos de forma vertical. Muestra a un personaje completamente boca abajo. Sí, apoyando su peso sobre las manos con las piernas en el aire. Eso es. La interpretación clásica y aceptada por casi todos ha sido que representa a un acróbata o un titiritero actuando en unos juegos festivos. Y claro, tiene toda la lógica pensar que formaría parte de las celebraciones en honor a un difunto en un gran monumento funerario. Claro, cuadra muy bien con la escena. Además, manejan buenos argumentos técnicos. El personaje no lleva la pesada túnica militar habitual, sino un ligero faldellín, una faldita corta que facilitaría el movimiento, y las marcas de las grapas de plomo en la piedra sugieren que originalmente el bloque encajaba en esa posición vertical. Así es. Esa ha sido la visión imperante, casi un dogma durante generaciones. Pero aquí es donde Corzo Sánchez, aplicando una lupa implacable a la anatomía de la figura, presenta un contraargumento que te deja pensando. Él afirma de manera rotunda y categórica que no estamos ante ningún acróbata de circo festejando. ¿Y en qué se basa? Su argumento principal es biomecánico. Señala que si observas la extraña posición de los omóplatos, el cuello forzado y torcido hacia atrás en un ángulo antinatural, y los brazos extremadamente flexionados soportando el peso, te das cuenta de que no es la postura de alguien con el control muscular para hacer el pino. O sea, que no está haciendo equilibrismo. En absoluto. Su teoría es revolucionaria.
Afirma que el artista ibérico intentó copiar la dramática figura de un guerrero caído o moribundo, inspirándose milimétricamente en esos modelos griegos de gigantes derrotados por la lanza de la diosa Atenea. Pero espera, si seguimos esa lógica, me surge una duda monumental. Si se supone que es un fiero guerrero agonizando en el suelo, ¿por qué demonios está tan contorsionado que parece que está haciendo gimnasia rítmica? Anatómicamente parece de locos, a menos que hubiera algún problema con la piedra. Ahí le has dado. Ahí está la clave del genio, o más bien de la desesperación, del artista. El escultor local se encontró con un problema técnico insalvable. Tenía en su mente la idea de tallar esa figura heroica, expansiva y dramática de un gigante caído, ocupando mucho espacio horizontal. Claro, a lo ancho. Pero el bloque rectangular de piedra que le habían proporcionado en la cantera era extremadamente estrecho. Y para lograr que la figura completa del guerrero moribundo cupiera dentro de ese único sillar, sin tener que continuar el brazo o la pierna en el bloque de al lado, lo cual complicaba muchísimo el montaje posterior, pues tuvo que comprimirla. Madre mía. Tuvo que doblar al guerrero, retorcerle el cuello y contorsionarle las extremidades hasta el límite de lo físicamente posible. El resultado visual es tan exageradamente forzado que a nosotros, los observadores modernos, nos parece, sin duda, un acróbata caminando sobre las manos alegremente. Da el pego por completo. Pero en su origen conceptual, era un soldado agonizando en el campo de batalla, trágicamente adaptado a las limitaciones físicas de su material. Es alucinante. Para que nuestra audiencia lo visualice con algo muy cotidiano, es exactamente como intentar encajar una foto panorámica espectacular de un paisaje enorme en el formato vertical de una historia de Instagram. Buenísima analogía. Tienes que recortar los lados, forzar el encuadre o deformar tanto la imagen para que encaje en esa pantallita estrecha que al final el resultado parece otra cosa completamente distinta a lo que querías mostrar. Es increíble cómo la forma física, la simple limitación geométrica de un trozo de piedra de hace milenios, forzó a un artista a alterar su obra de tal manera que acabó engañando a generaciones enteras de arqueólogos modernos. Literal. El material mandando dictatorialmente sobre la idea. Es un gran ejemplo de cómo los problemas prácticos del taller dictan la historia del arte. Y claro, con lecturas tan sumamente dispares sobre quiénes son estos personajes, desde acróbatas celebrando hasta gigantes muriendo comprimidos, surge la gran pregunta inevitable. Entonces, ¿qué significa todo este conjunto? ¿Para qué construyeron esto en la antigua Osuna, semejante monumento faraónico? Ese es, de hecho, el otro gran campo de batalla académico entre nuestras fuentes. Por un lado, si seguimos la argumentación de Teresa Chapa Brunet y la línea tradicional, todo este impresionante conjunto escultórico pertenecía a un inmenso monumento funerario, una especie de tumba heroica. Que cuadraría con todo el tema de las celebraciones y los lamentos. Claro, cuadraría perfectamente con la presencia de guerreros a caballo, combates rituales, mujeres ofreciendo libaciones sagradas con los vasos caliciformes, e incluso explicaría la música de la flautista acompañando el duelo. Todo esto formaría parte de unos fastos funerarios grandiosos para honrar la memoria de un gran líder militar ibérico o de una poderosa élite aristocrática que quería dejar claro su estatus en el más allá. Una despedida por todo lo alto, grabada en la piedra para la eternidad, intentando que su legado no se borrara. Esa es una opción muy sólida. Sin embargo, Ramón Corzo Sánchez vuelve a la carga y rechaza de plano la idea de la tumba heroica. Él amplía mucho más el foco del análisis. Señala que junto a estos relieves de guerreros, en el mismo contexto de la excavación, se hallaron otros elementos arquitectónicos clave que no encajan en una tumba tradicional ibérica. ¿Qué encontraron? Unos capiteles prismáticos maravillosamente decorados con volutas y ondas geométricas y grandes bloques con motivos de palmetas. Cualquier arquitecto antiguo vería que estos elementos gritan a los cuatro vientos arquitectura jónica. O sea, un templo. Para Corso, todas estas piedras ensambladas no formaban una tumba privada, sino un enorme edificio público monumental, o un templo de puro estilo jónico, profusamente adornado con relieves mitológicos al más puro estilo de los grandes tesoros de Delfos u Olimpia. Un templo magnífico que, sencillamente, quedó obsoleto y fue desmontado pieza a pieza cuando la colonia romana creció y cambió drásticamente el trazado urbano de la ciudad. Tenemos dos visiones verdaderamente monumentales para unas mismas piedras. El homenaje definitivo y melancólico a la muerte de un héroe local frente a un templo vibrante dedicado a los dioses y a la vida pública y cosmopolita de la ciudad. Es un debate precioso. Lo que está clarísimo es que la antigua Urso, antes de la conquista, era un lugar imponente, de una riqueza visual tremenda. Pero como sabemos, la historia no perdona y el tiempo no se detiene.
La conquista se consolida y la historia de esta ciudad da un giro drástico y definitivo con la pacificación del Imperio Romano. Y aquí es donde el urbanismo cambia de piel, como quien dice. Todo este debate sobre guerras e identidades choca de frente con la nueva realidad, y es el momento de adentrarnos en el tercer texto, guiados por la investigadora María Luisa Loza Azúaga, para ver cómo cambia la vida cotidiana. Exacto. Cambiamos radicalmente de registro, de época y hasta de materiales. Loza Azúaga nos presenta en su artículo una escultura muy diferente hallada también en Osuna, que contrasta brutalmente con lo anterior. Se trata de una pieza de pequeñas dimensiones, esculpida en fino mármol blanco con vetas grises. Niño regordete, un nerote o amorcillo típico del arte clásico, que sostiene una vasija sobre su hombro izquierdo. Su cuerpecito está esculpido en una postura forzada, con una fuerte torsión de cadera, como si el peso físico de la vasija le obligara a ladearse con esfuerzo. Es una imagen que resulta hasta tierna si la comparamos con los guerreros ensangrentados y los gigantes moribundos de antes. Y aunque el texto detalla que la pieza está bastante dañada porque le falta la parte delantera de la cabeza y los bracitos, Loza Azúaga subraya una y otra vez que esta pieza es fundamental para entender el cambio de era. Pero la clave no está en su belleza, sino en su interior, ¿verdad? Si conectamos el detalle técnico con el panorama general, la importancia de esta pequeña estatua es colosal por su función cívica. No era solo un bonito adorno estático para mirar. En la nuca y el hombro del niño de mármol hay unas perforaciones, un rebaje interno diseñado específicamente para alojar una fístula acuaria. Una tubería de plomo. Es decir, una tubería de plomo del sistema de presión romano, sí. El agua a presión subía por esa tubería oculta dentro de la piedra y brotaba directamente de la boca de la vasija que sostenía el niño. Era, en definitiva, una estatua fuente. Agua corriente canalizada y arte refinado combinados en una sola pieza para el puro disfrute visual y auditivo de los transeúntes. Telita con el nivel de sofisticación que habían alcanzado. Precisamente. Refleja un nivel de ingeniería urbana dedicado al ocio. Y esto nos demuestra de una forma bellísima y melancólica el paso implacable del tiempo y la profunda transformación cultural de esa sociedad. De la Urso ibérica a la colonia romana. La antigua e indomable Urso ibérica, aquella urbe de los guerreros con falcatas y escudos ovalados que se aferraban a su identidad, se había metamorfoseado por completo en la nueva colonia Julia Genetiva. Ahora estamos ante una ciudad plenamente pacificada e integrada en la gigantesca maquinaria del sistema romano. Claro, las prioridades cambian. Está habitada por unas nuevas élites totalmente romanizadas que, en lugar de encargar relieves de batallas heroicas, encargaban a los talleres locales esculturas decorativas de mármol para adornar las fuentes de sus plácidos patios interiores o de las nuevas plazas públicas. Seguían al pie de la letra las modas estéticas y los dictados del lujo y el confort de la gran metrópoli que era Roma. Es un contraste verdaderamente brutal para quienes nos escuchan y tratan de imaginar la evolución de esta ciudad. Es asombroso pensar en cómo la función misma del arte en un mismo punto geográfico da un giro de 180 grados. Pasa de lo bélico a lo civil. Pasa de ser una herramienta para representar la guerra cruenta, el honor ancestral, el miedo y la supervivencia épica de un pueblo entero, a convertirse en un mero elemento de confort, lujo y decoración placentera para embellecer jardines urbanos. Sí, sí. El eco de los choques de espada tallados en la piedra rugosa es silenciado por el murmullo relajante del agua cayendo sobre una fuente de mármol pulido. Es, podríamos decir, la Pax Romana materializada de forma brillante en el arte y en la gestión del agua. Pero también nos habla de un profundo olvido histórico. Porque mientras esto ocurría, las inmensas piedras de los antiguos héroes ibéricos, las de la flautista y el acróbata contorsionado, habían quedado literalmente sepultadas bajo los cimientos y los muros de la nueva y moderna ciudad romana. Invisibles para los nuevos habitantes. Totalmente. Los nuevos ciudadanos, vestidos con sus togas, paseaban tranquilamente entre estatuas de mármol que escupían agua cristalina, viviendo su día a día, totalmente ignorantes de la inmensa epopeya de sangre, guerra y resistencia que dormía en silencio justo bajo las suelas de sus sandalias. Esto plantea una reflexión histórica importantísima, algo que creo que da mucho que pensar sobre nuestra propia realidad contemporánea. A ver, cuéntanos. Hoy en día vivimos rodeados de asfalto continuo, de hormigón armado, de infraestructuras subterráneas y arquitectura de cristal.
Pero ¿cuántos edificios modernos, cuántas plazas asfaltadas o muros de contención por los que pasamos apresuradamente cada día de camino a la oficina esconden debajo, en sus cimientos, piedras talladas de civilizaciones olvidadas, esperando pacientemente en la oscuridad a ser leídas e interpretadas de nuevo? Es una gran pregunta. Y, yendo un paso más allá, en un ejercicio de empatía cronológica, ¿qué pensarán los arqueólogos del futuro remoto si un día tienen que excavar entre los restos de nuestros enormes rascacielos de acero y, a través de fragmentos de pantallas rotas y hierros oxidados, tienen que adivinar para qué servían esos templos modernos y, en el fondo, quiénes éramos realmente? Es una perspectiva que da bastante vértigo y que al mismo tiempo nos llena de una tremenda curiosidad por examinar con más cuidado el suelo que pisamos a diario. Al final, las ciudades son como libros gigantescos, donde cada nueva civilización se siente con el derecho de arrancar una página vieja para escribir su propia historia encima. Pero siempre quedan fragmentos sueltos, tercos, negándose a desaparecer. Y con este fascinante misterio urbano y temporal, toca despedirse hasta el próximo capítulo. Ha sido un verdadero placer explorar las calles de Urso. Recuerden que esto ha sido Fragmentos del Tiempo, donde la ciencia desentierra nuestra historia. Si esta exploración arqueológica ha resultado de interés y ha despertado esa curiosidad por nuestro pasado, invitamos efusivamente a nuestra audiencia a que le den a like, a me gusta y a que compartan este capítulo en sus redes sociales. Es un gesto pequeño, pero vital, para ayudar a darle una mayor difusión a los secretos que la historia aún tiene por contarnos. Hasta la próxima exploración.